Tutankamón el Rey Niño. Nuestra historia realmente no comienza con Tutankamón, pero con su padre, el faraón Akenatón. Fue un verdadero revolucionario, un hombre que arrojó a Egipto al caos completo. Durante más de 1000 años, Egipto había adorado a una gran cantidad de dioses, con el poderoso Amún-Ra como el rey de todos. Pero Akenatón dijo, no más. Declaró que solo había un dios, el Aten, un disco solar cuyos rayos dieron vida al mundo. Él era un hereje. Ordenó que los nombres e imágenes de los viejos dioses estuvieran literalmente cincelados de los templos y trasladaron la capital de la gran ciudad de Tebas a una ciudad nueva y aislada que llamó Aketatén. Esta agitación religiosa fue un desastre total. Los poderosos sacerdotes fueron arrojados a un lado y la gente cotidiana se vio obligada a abandonar las tradiciones que habían conocido toda su vida, lo que, como se puede imaginar, causó disturbios sociales y políticos masivos. Fue en este torbellino del caos que un príncipe nació, Tutankamón, también conocido como Tutankamón y Rey Tut, que reinó de en torno a 1336 a alrededor de 1327 a.C., es el faraón más famoso y reconocible del mundo moderno. Hoy en día, su sarcófago dorado es un símbolo casi sinónimo de Egipto. Su nombre significa imagen viva del dios Amón. Nació en el año 11 del reinado del faraón Amenhotep IV, más conocido como Akenatón, que reinó de 1353 a 1336 a.C., en torno a 1345 a.C., y murió, algunos afirman que, de manera misteriosa, en torno a 1327 a.C., a la edad de 17 o 18 años. Se convirtió en el famoso faraón que es hoy en 1922, cuando el arqueólogo Howard Carter descubrió su tumba prácticamente intacta en el Valle de los Reyes. Aunque en un principio se pensó que Tutankamón había sido un gobernante menor, cuyo reinado no fue muy importante, esta opinión ha cambiado a medida que se han ido descubriendo más pruebas. Hoy en día, Tutankamón está reconocido como un faraón importante que volvió a instaurar el orden en el país tras el caos que dejaron tras de sí las reformas políticas y religiosas de su padre, y que sin duda habría hecho más contribuciones impresionantes a la historia de Egipto si no hubiera muerto tan joven. Juventud y ascenso al poder de Tutankamón. El padre de Tutankamón fue Amenhotep IV, de la dinastía 18, cuya esposa, Nefertiti, es tan famosa y reconocible como su hijastro. Se cree que la madre de Tutankamón fue Quilla, una de las esposas menores de Amenhotep, no Nefertiti, aunque es un error común. También se ha sugerido que Tutankamón era hijo de Amenhotep XIII, que reinó en torno a 1386 a 1353 a.C., y su reina Tille, 1398 a 1338 a.C., pero la mayoría de los eruditos rechazan esta teoría. Su madre no se menciona en ninguna inscripción, y por lo tanto, se desconoce su identidad. El egiptólogo Zahi Hawass ha destacado que la mayoría de los eruditos creen que Quilla era la madre de Tutankamón, pero aún podría cambiar el equilibrio de opiniones. Amenhotep III gobernó un país cuyo clero, concentrado en torno al dios Amón, había ido aumentando su poder poco a poco a lo largo de los siglos. Para cuando Amenhotep IV ascendió al poder, los sacerdotes de Amón tenían prácticamente el mismo estatus que la casa real en cuanto a riqueza e influencia. En el 9º o 5º año de su reinado, Amenhotep IV prohibió la antigua religión, cerró los templos y se autoproclamó la encarnación viva de una deidad única y todopoderosa conocida como Atón. Trasladó su capital del palacio tradicional de Tebas a otro construido en la ciudad que fundó él mismo, Aketatón, el horizonte de Atón, más tarde conocida como Amarna, y se dedicó a concentrarse en su nueva religión, a menudo en detrimento del pueblo egipcio. Las reformas religiosas de Akenatón y el impacto que tuvieron durante su reinado también definirían el gobierno posterior de su hijo. Cuando nació, Tutankamón recibió el nombre de Tutankatón, la viva imagen de Atón, y cuando todavía era un niño,
fue prometido con la cuarta hija de Nefertiti y Akenatón, su medio hermana Angesenpaatón. Su vida es de Atón. Sin embargo, Angesenpaatón debía de ser más mayor que Tutankamón, ya que anteriormente se había casado con su padre y puede que tuviera una hija con él. La historiadora Margaret Bunson afirma que tenía 5 años más que Tutankamón y cita inscripciones que indican que ella tenía 13 años cuando su medio hermano ascendió al trono a la edad de 8 años. Se cree que la dama Quilla, o su madre desconocida, murió durante la vida de Tutankamón y que éste vivió con su padre, su madrastra y sus medio hermanos en el palacio de Amarna. Zahi Hawass escribe: ambos niños debieron de crecer juntos y puede que jugaran juntos en los jardines del palacio. Los niños de la realeza habrían recibido lecciones de profesores y escribas que les habrían enseñado sobre la sabiduría y el conocimiento de la nueva religión de Atón. Es probable que Akenatón quisiera que sus hijos continuaran con el culto a Atón, no que retornaran a la antigua religión dedicada a Amón. Tutankamón y Angesenpaatón probablemente se habrían casado a una edad muy temprana, casi sin duda por razones de estado, pero puede que también se amaran. A juzgar por cómo se los representa en el arte que cubre la tumba del rey dorado, ciertamente era así. Se puede sentir el amor entre ellos, ya que se ve a la reina de pie frente a su marido, dándole flores y acompañándole cuando está de caza. Tutankamón ascendió al trono a la muerte de su padre en torno a 1336 a.C., a la edad de 8 o 9 años. En la tumba se encontraron miniaturas de símbolos de la realeza, tales como el cayado y el mayal, y parece probable que jugara con ellas de niño cuando lo preparaban para ser el futuro dirigente. Hawass escribe que varios de estos artículos llevaban inscrito su nombre de nacimiento, lo que demuestra que fue coronado como Tutankamón. Entre la muerte de Akenatón y el ascenso de Tutankamón, hubo otro faraón interino llamado Semeneskara, del que no se sabe mucho. Sin embargo, se ha sugerido que, como el nombre real de Semeneskara es idéntico al de la corregente de Akenatón, este faraón era Nefertiti, que puede que gobernara mientras empeoraba la salud de Akenatón, y Tutankamón era todavía demasiado joven para asumir el trono. Parece ser que Nefertiti asumió el rol masculino de Semeneskara como gobernante con el fin de evitar el mismo tipo de problemas que habían surgido tras la muerte de la faraona Hatshepsut, que reinó de 1479 a 1458 a.C., siglos antes, cuando, en un esfuerzo por restaurar la armonía del país, ya que las mujeres no debían gobernar, su sucesor Tutmosis III, que reinó de 1458 a 1425 a.C., hizo borrar su nombre y su recuerdo de todos los monumentos públicos y estelas. Semeneskara murió tras 2 años de reinado, y Tutankamón fue coronado rey. Tutankamón se convierte en Tutankamón. Ya al principio de su reinado, Tutankamón decidió, o más probablemente fue obligado, a devolver Egipto a las antiguas prácticas religiosas que su padre había prohibido y suprimido. Hawass explica: sus consejeros, que obviamente apoyaban a los sacerdotes de Amón, o bien lo convencieron u obligaron al joven rey a devolverle a Amón su lugar como dios universal de Egipto y a abandonar el culto de Atón. Se cambió el nombre del faraón niño de Tutankamón a Tutankamón, y su reina se convirtió en Angesenamón. En algún momento, la corte abandonó Amarna y Tutankamón, y Angesenamón asentaron su residencia principal en las capitales tradicionales de Tebas y Menfis. Una estela del reinado del joven rey, conocida como el Decreto de Restauración de Tutankamón, describe un país sumido en el caos a la muerte de Akenatón. Cuenta que los cultos de los dioses habían sido abolidos, los templos abandonados, y que como resultado, ya no podían oír las plegarias del pueblo. Tutankamón afirma haber realizado reparaciones en los templos abandonados y haber enmendado las cosas. El ideal del Ma'at,
la armonía universal, era el concepto espiritual más importante del antiguo Egipto. La creencia era que la tierra de Egipto era un reflejo de la tierra celestial y que cada persona tenía la responsabilidad de comportarse de cierta manera en la tierra para mantener el equilibrio en el reino superior. Al abandonar a los antiguos dioses y las prácticas ancestrales, Akenatón habría roto este equilibrio y destruido la armonía existente entre el pueblo y los dioses. Al obligar a la gente a abandonar a sus dioses, se pensó que los dioses habían abandonado a la gente. Por eso, las reformas de Tutankamón habrían tenido un impacto inmenso en el pueblo de Egipto, con su restauración de la armonía universal. Se reconstruyeron los templos y los sacerdotes que habían escondido la iconografía y los textos relacionados con la antigua religión los devolvieron a sus lugares legítimos. Una vez restablecido el equilibrio, Tutankamón se centró en el gobierno y en las actividades que le correspondían al rey, tales como montar a caballo, cazar, entrenarse en las habilidades militares y disfrutar del tiempo del que disponía con su joven esposa. La historiadora Barbara Watterson escribe: «Se dice que era un rey que se pasó la vida haciendo imágenes de los dioses, y fue durante su reinado cuando se llevaron a cabo las obras de la columnata del templo de Luxor, con sus magníficas escenas del Festival de Opet». Tutankamón también ofició el Festival de Opet junto a su reina y le encargó al tesorero realizar una inspección fiscal de todos los templos del país. El palacio de Tebas, que compartía con Angesenamón, habría estado construido con ladrillos de barro y ricamente pintado. Habría constado de muchas habitaciones grandes y salas de columnas rodeadas de salas más pequeñas. La más grande de ellas habría tenido una serie de salones grandes que conducían al Salón del Trono. Habrían estado decoradas con escenas animadas de pájaros y motivos naturales. También habría habido jardines y estanques, todo ello diseñado para calmar y deleitar los ojos y los oídos reales. Aunque se había restablecido el orden y se habían reconstruido los templos y los palacios, Egipto todavía se estaba recuperando del desorden en el que Akenatón había sumido al país. Hawass escribe que, para el reinado de Tutankamón, la situación en Oriente Próximo había cambiado drásticamente desde los días dorados del Imperio egipcio. El ejército, cuyo entrenamiento y equipamiento había quedado descuidado por Akenatón, ya no era la fuerza eficaz que fuera bajo el reinado del abuelo de Tutankamón, Amenhotep III. El comandante del ejército, Horemheb, que reinó de 1320 a 1292 a.C., que estaba muy bien considerado como uno de los principales asesores de Tutankamón, fracasó una y otra vez en sus campañas contra los hititas. Egipto no logró recuperar Kadesh, además de perder varios otros estados vasallos. Los hititas se fueron haciendo más poderosos, mientras que a Tutankamón le costaba restaurar la antigua gloria de Egipto. Y como ya no tenían que temer la intervención del ejército egipcio, los hititas destruyeron el reino de los Mitanni, que habían sido aliados de Egipto. Hay que tener en cuenta que Tutankamón, en aquella época, tenía unos 16 años y recibió la enorme responsabilidad de revitalizar el país que su padre había devastado por sí solo. Incluso con la ayuda de los consejeros más mayores, el rey adolescente debió de encontrar su posición muy complicada. Aún así, parece que hizo lo mejor que pudo para redimir al país y que éste pudiera sobreponerse a su pasado más reciente. Nunca sabremos lo que podría haber logrado de haber reinado durante más tiempo, ya que murió antes de llegar a la veintena. Te espero en la segunda parte de esta fascinante historia.